Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de escuela sabática que se titula El cristiano y el trabajo. Y el verso para memorizar se encuentra en 1 Corintios en el capítulo 15 y en el verso número 58, que dice de la siguiente manera: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra. Pero como siempre no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo, así que acompáñanos con él para poder entender la bendición que significa el trabajo en la vida del cristiano, que tú instituiste desde el principio, pues te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Con qué relacionamos el trabajo cuando escuchamos esta palabra? Bueno, esta semana yo estuve tratando de encontrar algunas respuestas con los compañeros del trabajo. Por supuesto, hay algunas respuestas que no puedo reproducir aquí, pero la gran mayoría de las respuestas o de las imágenes que venían a su cabeza cuando escuchaban la palabra trabajo tenía que ver, no en este orden, pero tenía que ver con cansancio, con dinero, con diversión, con oportunidad, con sueños, etcétera, etcétera. Sea cual sea la imagen que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra trabajo, el trabajo fue una idea de Dios. Voy a leer un verso que ya hemos leído varias veces, pero bien vale la pena leerlo otra vez para que nos dé pie a lo que queremos decir en esta mañana. El versículo se encuentra en Génesis 1, 26 y 27. Voy a leer también el 2, 7. Bueno, no lo voy a leer, solamente lo voy a comentar. Pero Génesis 1, 26 y 27 dice de la siguiente manera. 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, se estaba refiriendo a la mente, a la voluntad y a las emociones de Dios. Pero el verso 7, el capítulo 2 y el verso 7 dice que cuando Dios terminó de formar al hombre del polvo de la tierra, entonces sopló en la nariz aliento de vida. Así que todo esto, tanto su mente como su voluntad, como sus emociones y como el aliento mismo están en nosotros. Y esto nos hace ser personas sumamente especiales. Y no es que lo diga yo. El rey David en el Salmo número 8 y en el verso 5 dice de la siguiente manera: les has hecho un poco menor que los ángeles y los coronaste de honra y de gloria. Eso es lo que nosotros somos para Dios. Y Dios mismo, después de habernos creado, nos indicó con su ejemplo en algunas ocasiones y en otras ocasiones mediante instrucciones cómo debemos de vivir la vida. Y si nosotros ponemos un poco de atención y leemos el capítulo 1 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en todo el capítulo 1 Dios está creando.
Y cuando dice que está creando, se deduce que Dios está trabajando. Pero lo interesante es que cada día después de que terminaba de trabajar, dice Dios que era bueno lo que había creado. Dicho en otras palabras, Dios se regocijaba después de haber terminado un día de trabajo. Pero ya en el capítulo 2, en los primeros versos, en el verso 1, 2 y 3, Dios hace otra cosa muy importante. Dice que Dios descansó. Y estas tres actividades, que parecen muy sencillas, son lo que en realidad le da sentido a nuestras vidas. Por supuesto, me refiero al trabajo, al regocijo y al descanso. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo? Déjenme mencionar por lo menos 3 razones por las que es importante el trabajo. Hay muchas más, pero solamente voy a mencionar 3 por cuestión del tiempo. Número 1, te da identidad. Casi a cualquier lugar en el que vaya uno, ya sea a conseguir un trabajo, a llenar una aplicación, a ir a visitar al doctor, casi en todas las formas hay una sección que pregunta cuál es nuestro trabajo o a qué nos dedicamos en la vida. Número 2, te sientes útil en la familia y en la sociedad. Y número 3, te da un estatus para relacionarse con otras personas. Ahora, hay también cosas negativas cuando una persona no trabaja. También voy a mencionar solamente 3 y no las voy a mencionar en ningún orden. Por supuesto que hay muchas más. Número 1, cuando no trabajas, produce un aislamiento social y tiende uno a encerrarse en uno mismo. Número 2, te sientes inseguro, sin valor, lo cual afecta negativamente la personalidad de cada uno. Y número 3, los ingresos en la familia se ven muy reducidos y por lo tanto es necesario hacer cambios radicales, lo cual cambia el estilo de vida. En conclusión, el trabajo fue una idea de Dios y por lo tanto es una bendición. Ahora, para cubrir la parte del domingo, el trabajo tiene facetas. Voy a mencionar por lo menos 2 facetas que tiene el trabajo. Alguien ha dicho por ahí, con mucha razón, que los extremos son malos. Y en este caso también el trabajo en los extremos es malo. Por un lado, si consideramos que el trabajo es una maldición, vamos a tender a detestar el trabajo y no encontrar ninguna alegría en el momento de realizarlo. Y por el otro lado, en el otro extremo, se puede también caer o desarrollar una adicción al trabajo. Y no lo digo por la ambición a querer hacer más dinero, sino al hecho de que el trabajo en algunas ocasiones se convierte en un vicio. Y al grado de que cuando se convierte en un vicio te encuentras también desorientado, te encuentras deprimido, te encuentras inseguro, te encuentras estresado y si me apuran te sientes hasta extraviado. Déjenme contarles una anécdota, pero antes déjenme mencionar lo siguiente. Si bien Dios en Génesis capítulo 3 y en el verso 19 dice que como consecuencia del pecado, con el sudor de nuestra frente habríamos de comer todos los días de nuestra vida hasta que volvamos al polvo de la tierra, pues de allí fuimos tomados. Pero yo creo que no hay ninguna razón para apresurar los acontecimientos. Pero déjenme contarles un extremo del trabajo. Hace un tiempo atrás, cuando yo tenía otro trabajo, tenía la oportunidad de visitar el lugar más feliz de la tierra. Así le dicen, no sé si sea más feliz. Iba a Disneylandia un par de veces, pero no iba a divertirme, iba a trabajar. Iba a checar algún equipo que se tenía que certificar un par de veces en el año.
pero nos pedían que fuéramos en la madrugada, cuando todavía el parque no está abierto. Así que es interesante porque cuando llega uno en la madrugada hay una infinidad de gente trabajando, limpiando, lavando los pisos, arreglando las plantas, probando que todos los juegos mecánicos funcionen a la perfección. Y entonces en alguna ocasión, cuando iba a ese lugar, por alguna razón estaba tarde porque había un accidente y le llamé a la persona en ese lugar en el que iba a ir para que me esperara antes de que se fuera a su casa, pues él trabajaba en el segundo turno, en el turno de la noche. Y él me dice, oh, no hay ningún problema, no te preocupes, yo te espero. Y cuando llegué me dice que él trabajaba toda la noche. Y cuando terminaba su turno de trabajo se iba a la casa, pero se dormía solamente un par de horas. Y luego se quería regresar otra vez a trabajar. Era un vicio que no se podía quitar de encima. Estaba muy adicto al trabajo. Ahora, parece que estoy exagerando, pero en realidad es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Hay un país que tiene un grave problema con personas que son adictas al trabajo. De hecho, las encuestas dicen que hay 10,000 personas que se mueren cada año por exceso de trabajo. Inclusive le han puesto un nombre a este tipo de enfermedad, a este tipo de acontecimientos por la cual las personas se mueven. Se llama karoshi. Por supuesto, está en Japón. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer en los extremos? Pues la solución es la temperancia, que nosotros conocemos muy bien. En 2 frases definir la temperancia, como lo sabemos, es abstenerse completamente de todo lo malo y de lo bueno solamente con moderación. Pasemos ahora a la parte del lunes que se titula El trabajo y la disciplina. Cuando la Biblia habla del trabajo de nuestras manos, o cuando oramos nosotros diciéndole a Dios que bendiga el trabajo de nuestras manos, no necesariamente nos estamos refiriendo al trabajo físico que hacemos con nuestras manos, sino tendríamos que dejar fuera las personas que por alguna circunstancia no tienen sus extremidades. No, a lo que se refiere cuando decimos el trabajo de nuestras manos, nos referimos a la capacidad de poder hacer algo. Y esto es muy importante por varias razones. Número 1, hay una bendición para el que trabaja, que está en el trabajo mismo. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja tiene la oportunidad de traer una ofrenda a Dios producto de su trabajo. Eso lo dice Deuteronomio, capítulo 16. Voy a leer solamente 16. Deuteronomio capítulo 16, los versos 15, 16 y 17, pero solamente voy a leer el 15, una partecita del 16 y luego voy a brincar hasta el 17 porque está un poco largo. Ustedes lo pueden leer cómodamente en su casa. Dice 7 días, Dios está hablando con su pueblo, dice 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Hay una alegría en el trabajo, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Y la última parte del 16 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Verso 17, cada uno con la ofrenda de sus manos conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Otra razón muy importante acerca del trabajo es que por medio de él nosotros tenemos recursos para tener vestido, para tener alimentos y para tener techo. Y número 3, aunque hay muchas más, es que por medio del trabajo tenemos recursos no solamente para nosotros, sino también para ayudar a otras personas. Déjenme leer lo que dice Proverbios capítulo 21 y verso número 25.
dice de la siguiente manera: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Dicho de otra manera, todo lo que conduce al éxito y a la honra en esta vida y en la futura, por supuesto, se desvanece para aquellas personas que no quieren trabajar. Ahora, el trabajo no solamente se refiere no solamente se refiere para cubrir las necesidades físicas de cada uno de nosotros, sino también para las necesidades del alma. Proverbios 13:4, déjenme leer esta, Proverbios 13:4, Proverbios 13:4 dice de la siguiente manera: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De nada vale la pena que solamente estemos imaginando que vamos a trabajar sin que en realidad realicemos ese trabajo. Que es igual a decir que afanarse tras las riquezas materiales o intelectuales, olvidándose por completo del alimento espiritual, empobrece nuestras almas. Y uno de los más grandes ejemplos que tenemos es el que se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, donde Jesús está hablando con dos hermanas, con María y con Marta. Y Marta se queja porque María no le ayuda en la cocina. Y entonces déjenme leerlos. Voy a leer solamente el 41 y el 42. Ustedes en su casa pueden leer, por supuesto, todo lo demás. 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que la preocupación acerca del trabajo tiene que ver tanto con el trabajo para el sustento físico de nuestro cuerpo, como también el sustento espiritual del alma. Ahora pasemos a la parte del martes, que se titula El trabajo y la excelencia. Les pregunto, ¿es importante ser excelente en el trabajo? Déjenme contarles un pequeño incidente que tiene que ver con esto. Hace un tiempo atrás estaba a la época de las lluvias y yo estaba desesperadamente buscando a alguien que quisiera poner un techo nuevo en una casa. Y entonces vi que un vecino tenía un techo perfecto, pero además de perfecto estaba muy bonito. Así que fui y le pregunté quién había hecho ese trabajo y me dice, me da el número de teléfono y me da el nombre de la persona y me dice: mira, me lo puso una pequeña compañía hace unos meses atrás, pero creo que los precios están ahora ya muy altos. Llámales a ver qué es lo que encuentras. Así que le llamé y le dije a la persona que me contestó que necesitaba urgentemente que vinieran a poner un techo a una casa porque se avecinaba una tormenta. Y la persona que me contestó me dijo: nos gustaría mucho ir, pero no tenemos tiempo hasta dentro de 2 meses. Y le pregunté, ¿por qué tanto tiempo? Y él me dice: porque tenemos ocupados todos los 2 meses siguientes de trabajo. Y se me ocurrió, aunque no lo iban a poner, se me ocurrió preguntarle cuánto era el costo y me dio un precio que consideré yo que estaba muy excedido y le digo: creo que está muy caro. Y me dice: puedes llamar a otro lugar, es posible que encuentres a alguien que lo ponga mañana, inclusive alguien que lo ponga más barato. Pero me dice, las personas que no están ocupadas es porque no tienen trabajo. Y no tienen trabajo porque no hacen un trabajo excelente. Nosotros, dijo, los que hacemos un trabajo excelente, siempre estamos ocupados.
En el capítulo 25 y hasta el 30 del libro de Éxodo está la narración de la construcción del tabernáculo de adoración que Dios le pidió a Moisés que construyera. Y no sé por qué Dios usa 6 capítulos para darle a Moisés los materiales, las medidas, los detalles, los diseños del tabernáculo, cuando a Noé solamente usó Dios 3 versículos para decirle cómo construyera el arca. Ustedes pueden encontrar Génesis capítulo 6, los versos del 14 al 16, es la orden de Dios de que construyera un arca. No le dio más detalles. Me imagino que porque con el tiempo tanto la inteligencia como los años han ido disminuyendo como el tiempo ha transcurrido. Y la razón por la que menciono esto es porque Dios condesciende con el ser humano hasta darle los detalles más mínimos para entender el plan de salvación. Y no solamente eso, sino que Dios nos invita a cooperar de buena voluntad para poder alcanzar a otros. Déjenme leer solamente un par de versículos que se encuentran en Éxodo, el capítulo 25, cuando Dios le da la orden a Moisés para construir, o le da los detalles a Moisés para construir el tabernáculo. Dice el verso capítulo 25, el verso 1 y 2, solamente esos voy a leer. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Dios nos invita a que nosotros cooperemos en el plan de salvación. Pero Dios no se queda solamente ahí. Dios también nos capacita. Déjenme leer lo que dice el capítulo 31, refiriéndose a la misma construcción, el capítulo 31, y los versos 2 y 3. Bueno, voy a también leer el 1. No los voy a leer todos, ustedes lo pueden leer cómodamente en su casa, pero dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 3, muy importante. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Cuando nosotros decidimos participar en la obra que Dios nos ha encomendado, Dios nos invita a que cooperemos con nuestros recursos, pero también Dios nos capacita para que la obra sea eficiente. Cierro este párrafo con la parte que está al final de la lección de escuela sabática, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, no es excusa válida el hecho de que seamos seres humanos pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. No podemos usar como pretexto en la obra de Dios, no podemos usar como pretexto el que somos una raza caída para hacer las cosas como luego se dicen, ahí se va. Sino, sigue diciendo el párrafo, Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para las grandes causas. Pasemos ahora a la parte del miércoles que se titula El trabajo y la espiritualidad. Estuve tratando de encontrar las razones
por las que una persona quisiera que se le recordara en la vida. Y aunque hay alguna infinidad de respuestas, todas o la gran mayoría de ellas tienen que ver con el carácter de la persona. Que si quiero que me recuerden como risueño, que si quieren que me recuerden como trabajador, como responsable, como filántropo, como piadoso, como educado, etc. Lo cierto es que a las personas se le quedará grabada la imagen de esa persona si estas características esta persona las muestra a lo largo de toda su vida. Una persona que quiere que se le reconozca como una persona piadosa, pues se le va a recordar solamente si a lo largo de toda su vida esta persona demostró ser una persona piadosa. No puede ser una persona, o no puede una persona querer que se le recuerde como trabajador si nunca trabajó en la vida. Bueno, a nosotros como cristianos se nos da un consejo. Déjenme leerlo, es Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos en el Espíritu, entonces también nosotros tenemos que demostrar los frutos del Espíritu. Si queremos que se nos recuerde como una persona espiritual, entonces debemos demostrar a lo largo de toda nuestra vida el fruto del Espíritu. ¿Cuándo? No solamente el sábado, no solamente los días de reunión, sino a lo largo de toda la vida. No es que, bueno, ahora es sábado, ahora voy a mostrar el fruto del Espíritu. No. Una vez que hemos aceptado la condición de nuestra, la conducción, una vez que nosotros hemos aceptado la conducción de nuestra vida por medio del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo se mostrarán a lo largo de toda nuestra vida. Y para finalizar, vamos a pasar a la parte del jueves que se titula El trabajo y la mayordomía. Déjenme leer otra vez un verso que se encuentra en Génesis, el capítulo 2 y en el verso número 15. Pero déjenme mencionar antes lo siguiente. El capítulo 1 de Génesis empieza y termina con la creación, por lo menos hasta el sexto día, cuando Dios crea al hombre a su imagen. Luego, en los primeros versículos del capítulo 2, dice que Dios reposa, santifica y bendice el día siguiente, por supuesto refiriéndose al séptimo día, que es igual al sábado. Ahora sí, déjenme leer lo que dice en Génesis, el capítulo 2 y el verso número 5. 15. Génesis, capítulo 2, el verso número 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Déjenme regresar un poquito más porque luego voy a hacer una pregunta que yo mismo voy a contestar. En el capítulo 1, Dios muestra la creación desde el primero hasta el sexto día. Luego, en el capítulo 2, Dios reposa, santifica y bendice el día séptimo. Y luego en el capítulo 2 y en el verso 15 dice que Dios, tomando al hombre que había creado, lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Ahora la pregunta es: ¿de qué es dueño el hombre? Bueno, según lo que acabo de mencionar,
el hombre no es dueño de nada. Bueno, pero si seguimos leyendo capítulo 3, nos vamos a encontrar que de lo único que el hombre es dueño es de las decisiones que toma. Volviendo al tema, somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha prestado. O somos mayordomos de Dios de las cosas que Dios nos ha confiado. Algunas veces, equivocadamente, por cierto, cuando escuchamos hablar de mayordomía, casi en automático relacionamos esta palabra con el dinero, con diezmos, con ofrendas, etcétera, etcétera. Pero no es solamente eso. Dios también nos dio tiempo, nos dio energía, nos dio talento, de lo cual Dios nos hace responsables. El ser humano es muy dado a hacer como una división entre las cosas, ¿no? A veces a lo largo de la semana separamos tiempo para trabajar, tiempo para relajarnos, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Somos algunas personas muy metódicas en darle su tiempo a cada una de las cosas. Pero hay una actividad, con esto quiero cerrar, hay una actividad que no puede estar condicionada a un tiempo en específico. Y por supuesto me estoy refiriendo a nuestra vida religiosa o a nuestra vida espiritual. Todas nuestras actividades deben de estar distinguidas por nuestra vida espiritual. Termino con el siguiente pensamiento. Limitar a Dios a una hora o incluso a solo unos aspectos de la vida es rechazar la presencia de Dios en todos los demás aspectos. He escuchado decir una frase que por fortuna no con mucha frecuencia, que dice de la siguiente manera: me voy a entregar completamente a Dios cuando deja de trabajar, supongo cuando la persona se jubile. Pero la pregunta es, ¿y si no llegamos? Voy a terminar con un verso muy conocido que se encuentra en Hebreos capítulo 3 y el verso 15, que dice: entre tanto que se dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de entregarse a Dios y trabajar por Él. No me quiero despedir sin antes recomendarles que a la 1 aproximadamente de la tarde tenemos un sermón en español por este canal para que estén pendientes. Hemos invitado a nuestro hermano Billy para que tenga el sermón en español. Así que no me despido, sino hasta entonces. Y si Dios nos permite, la próxima semana estaremos comentando la lección número 12, la penúltima de este trimestre y la penúltima de este año. Si Dios no dispone otra cosa, nos veremos hasta entonces. Que Dios nos bendiga.